Y estos papás que de pronto respetan al hijo porque dejan que se vaya a su habitación, pero resulta que el hijo tiene en su habitación un arma poderosísima, que es un aparatito como este, ¿no? Que en nuestras épocas no existía. Acabas de poner el dedo en la llaga. Sí, porque es ahorita, y es justamente de lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. ¿Cuál es la diferencia entre los adolescentes que fuimos nosotros o los adolescentes de hace 20, 15 años y los de ahora? Y justamente esa línea la marcan estos aparatitos, ¿sí? Las tablets, la información y la desinformación, desgraciadamente, que nos pueden brindar. Sí, y bueno, yo aportaría aquí que antes la educación, ¿no? O sea, empezaba en casa, pero también la escuela educaba y la sociedad también educaba. O sea, tú le podías llamar la atención a un niño, por ejemplo, en el caso de mi vecina, ¿no? Si me veía haciendo una travesura, oye, no hagas eso. Y ahorita, ya el hablar con papás es muy complicado. Vemos papás muy inmaduros. En las escuelas, por ejemplo, los maestros con nula autoridad, ¿no? Por el temor a que los papás finalmente se vayan a pelear. Hemos salido de casos donde han golpeado a los maestros, ¿no? O sea, ya se sale como de control, ¿no? Ya no hay esos límites que había antes, que son, como dice Miguel Ángel, más marcados. Una de las razones para que un hijo confíe en ti es que cuando él cometa un error, cuando él está viviendo diferentes situaciones, no lo juzgues. En muchas familias, y parte de lo que sucede en esta familia, es que cuando nosotros hacemos juicios sobre nuestros hijos y sus conductas, en lugar de irlos acompañando, los hijos empiezan a tener temor o desconfianza. Y entonces ya no nos revelan cosas, se lo cuentan a todo el mundo, menos a nosotros. Entonces, como cuando una persona se siente estresada, cuando se siente amenazada o en peligro, si la amígdala es muy hiperactiva y los lóbulos frontales fallan, yo puedo tener reacciones cavernícolas, literalmente, y cometer acciones de este tipo. Qué bueno que menciones esa parte, doctor, porque creo que una de las cosas a la que nos llama es a entender el proceso del neurodesarrollo y a ser mucho más cuidadosos con todos estos detalles que estamos comentando, que han caracterizado la crianza y que la caracterizaban y que la caracterizan, ¿no? en la actualidad. Porque efectivamente cuando usted dice, no, pues ves ahí un psicópata, yo sí, honestamente, una de las cosas que me preocupa de la serie es que se patologice o se criminalicen reacciones que son comprensibles desde el estado del neurodesarrollo, de la condición. O sea, cuando dice, doctor, es que los adolescentes, la palabra viene de que adolece de una serie de facultades, de capacidades desarrolladas, no se han acabado de desarrollar. Así es. Y responden mucho, ese desarrollo responde mucho al entorno. Lo que me parece valiosísimo de esa serie es que precisamente retrata el entorno en que se están criando ahora los jóvenes y que ahí se dan muchas condiciones para que se desarrollen esas conductas violentas. Honestamente, yo no diría que es un psicópata. No, yo tampoco. Es un niño que realmente está respondiendo a actitudes violentas que están, en donde le genera una gran inquietud respecto, por ejemplo, a la construcción de su sexualidad. ¿Cómo es ser hombre? Si yo aprendí que ser hombre es proteger, y llego y quiero proteger a una niña que fue agredida y esta chica resulta que no lo toma mal y me empieza a agredir a mí, o sea, es una gran confusión, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en el contexto, pero una cosa que me parece crucial es entender que los jóvenes están siendo sometidos a un mundo muy estresante, muy lleno de estímulos, muy lleno de información, y que la adolescencia, entre otras cosas que se adolece, es los límites. No entienden el sentido de la consecuencia y de la trascendencia. Entonces, cuando el niño le pregunta a su papá, ¿lo hiciste? No, no lo hice. Él realmente cree que no lo hizo, sencillamente porque no entiende esa trascendencia, este proceso de construcción. Yo no digo que se justifiquen o que no se midan eso, sino que midamos lo que se está depositando en ellos o de lo que están careciendo, que en este sentido es conexión afectiva, porque los papás están ocupados, estamos trabajando, estamos en mil cosas, y eso se ve también con otros niños en esa escuela. La niña que está enojadísima, la mejor amiga de la niña a la que se hace asesinada, se ve que tiene una desconexión y una falta de presencia, en este caso materna, y se puede entender la situación. O sea, criar hijos
es labor, dicen en algunas tradiciones culturales, de toda una tribu, y ahorita las tribus estamos siendo muy omisas y los estamos dejando muy al amparo de información que ellos están absorbiendo de una manera, que luego nos espantamos y volteamos y no es un criminal, es un psicópata. No, están siendo un reflejo del mundo que estamos viviendo. Yo tengo me una parece. duda. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Colegio de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de aquí del Hospital Español, con sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, primero las damas. Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Alice, hola. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenido Franco, bienvenidos a sus queridos invitados. Gracias, queridos radioescuchas, por estar con nosotros. Muy bien. Y el doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y ortopedia, que también tiene su base aquí en el Hospital Español. Así Ernesto, bienvenido. Muy buen día y gracias a todos por estar. Bienvenidos. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy hablaremos de adolescencia. A unos días el día del niño y el adolescente o preadolescente. Exactamente. Sí. Un espejo de realidad. Cómo entender lo que vive mi hijo, cómo ser apoyo y no autoridad. Va a estar padre. Y para esto tenemos unos invitadazos. Nuestra invitada, la maestra Berenice Juárez, psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes. Bienvenida. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bienvenido. Y el maestro Miguel Ángel de León, ya conocido por todos ustedes. Yo creo que ya es parte del elenco. Así es. Ya Pero- tengo un poquito aquí. No, fabuloso. Lo que pasa es que la gente te pide que estés aquí, entonces pues Gracias, hay que doctor. hacerle caso a la gente. Psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes y director de ISCATI, Centro de Educación Psicológica. Y bueno, pues está muy romántico, ¿no? Un espejo de realidad, cómo entender lo que vive mi hijo. Y al decir un espejo de realidad, bueno, somos nosotros, pero corregidos y aumentados, ¿no? Sí, Entonces, pues fíjate que hablando de eso y la tarea que nos dejaron aquí a los que estamos enfrente de los micrófonos fue ver la película esta de adolescencia o adolescencia. Serio. La serie, Serie. sí, la serie. Yo hice la tarea, casi no la hacía de adolescente, pero Ahora sí, ya. ahora sí, Ahora sí, claro. Entonces, pues, híjole, es que es un súper tema esto de la adolescencia, tiene muchas aristas, tiene muchísimas cosas por donde entrarle, ¿sí? Porque podemos, o sea, hay desde adolescentes tranquilitos, calmaditos, hasta adolescentes que efectivamente adolecen de muchas cosas. así es. Entonces, pues, adelante. Bueno, pues muchas gracias, doctores. Gracias por invitarnos. La verdad es que es una serie que me parece que la riqueza que tiene es que invita a un diálogo, Una reflexión. te hace una radiografía de lo que hoy estamos viviendo como padres y como hijos.
Y una de las cosas que a mí más me impactó es la manera en cómo pone en evidencia el cuestionamiento claro de muchos referentes que teníamos antes, ¿no? En donde antes el matrimonio, por ejemplo, o sea, el que no se casaba, pues, ¿cómo que no te has casado? Y hoy eso ya no existe, ¿no? Hoy los chavos se van a vivir juntos, no gastan tanta lana, se van de viaje, y antes era parte de un protocolo y de un saber ser, ¿no? Estaba como muy marcado. Si tú haces estaba muy estereotipado. Muy estereotipado. O sea, Sigmund Bauman es un filósofo contemporáneo, bueno, que acaba de morir hace poco. Él habló de que estamos viendo algo que se llama la modernidad líquida, porque antiguamente teníamos referentes muy claros, ¿no? La iglesia, el Estado, la familia, todo estaba como muy sólido, muy estable. El padre era la voz de la ley, te callas y aquí mando yo. Y hoy eso está súper cuestionado. Y la serie lo que hace es plantearnos una radiografía, un espejo como tal. Y estos papás que de pronto respetan al hijo porque dejan que se vaya a su habitación, y resulta que el hijo tiene en su habitación un arma poderosísima, que es un aparatito como este, ¿no? Que en nuestras épocas no existía. Acabas de poner el dedo en la llaga. Sí, porque es ahorita, y es justamente de lo que estábamos hablando antes de empezar el programa. ¿Cuál es la diferencia entre los adolescentes que fuimos nosotros o los adolescentes de hace 20, 15 años y los de ahora? Y justamente esa línea la marcan estos aparatitos, ¿sí? Las tablets, la información y la desinformación, desgraciadamente, que nos pueden brindar. Sí, y bueno, yo aportaría aquí que antes la educación, ¿no? O sea, empezaba en casa, pero también la escuela educaba y la sociedad también educaba. O sea, tú le podías llamar la atención a un niño, por ejemplo, en el caso de mi vecina, ¿no? Si me veía haciendo una travesura, oye, no hagas eso. Y ahorita, ya el hablar con papás es muy complicado. Vemos papás muy inmaduros. En las escuelas, por ejemplo, los maestros con nula autoridad, ¿no? Por el temor a que los papás finalmente se vayan a pelear. Hemos salido de casos donde han golpeado a los maestros, ¿no? O sea, ya se sale como de control, ¿no? Ya no hay esos límites que había antes, que son, como dice Miguel, más marcados. Fíjate que, hablando de eso, mi esposa fue directora primero de una secundaria en un colegio, y luego de la prepa en otro colegio, y platicando, no haciendo caso puntual en asuntos del colegio, pero sí yo veía una cuestión que justamente lo estás marcando. No, ella lo que le tenía pues más, no quiero usar la palabra temor, porque realmente no era temor, pero sí tenía cierta línea, era más con los padres que con los adolescentes mismos. Ella decía, no, a los adolescentes no tengo ningún problema con ellos. Con los padres es con los que ella empezó a tener, o tenía más problemas con los padres que con los propios muchachos. ¿Por qué? Porque el clásico, mi hijo no dice mentiras. Mi hijo no dice mentiras. Oiga, pero es que mi hijo no dice mentiras. Punto. Y se acabó, y ahí hay una raya. ¿Y quién eres tú para levantarle la voz? Levantarle la voz, ya ni siquiera, antes nos daban gizazos, nos daban zapes, borradores, nos daban con la regla. ¿Sí? Levantarle la voz es una gran ofensa. Yo creo que eso ha cambiado mucho, no sé qué opinan ustedes. Mira, la serie, para quien no la ha visto, véanla por favor, y perdón, pero les vamos a exponer aquí algunas cosas porque es importante entender el contexto. Claro. Es la historia de un jovencito que de pronto que lo bulleaban muchísimo. Llegan a su casa unos policías, además, fíjate, desde ahí empiezan el cuestionamiento de la autoridad.
Entra la policía como si fuera un criminal con armas de guerra, llegan armados con chalecos, o sea, rompen la puerta de la casa y haces esta referencia a la autoridad que pisa, a la autoridad que avasalla, que abusa del poder de la autoridad. Que no mide. Totalmente. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Exacto. Que le suena conocido, no suena conocido a todos, ¿no? Hay un segundo momento donde acusan a un niño de 13 años, un niño con una carita angelical, ¿no? Un niñito que se ve pequeñito, ¿no? Que está de pronto como, pues, cuando entra hasta se hace de la pipí el chiquito ahí, del susto, de cómo entra la policía y se hace de la pipí el niño, y el papá también se oye, espérense, ¿qué está pasando aquí? Y acto seguido le dicen su hijo es acusado de asesinato. Entonces, uno mismo como espectador dice, asesinato este chiquito, ¿cómo? ¿Por qué? Y empieza la investigación. Se lo llevan, lo detienen. Es terrible una escena donde el papá está acompañando al niño, le dicen que tiene que pedir a alguien de su confianza que lo acompañe, y él pide que sea su papá quien lo acompañe, y le hacen una revisión en la cárcel, y entonces le piden que se desnude completamente, lo que ya de estarlo mirando, esta vivencia de, ¿qué voy a hacer, no? En la cárcel la verdad es que varios de los que participan tienen una actitud como respetuosa, ¿no? A los papás le dicen, si algo se dañó en su casa, presente, aquí hay un formato para que usted presente su queja y se le van a pagar los daños que se causaron a su domicilio por hacer la aprehensión y demás. Y cuando lo revisan al niño, pues le dicen que se agache, ¿no? Para revisarle la zona anal y el papá observando todo esto con un sentimiento de impotencia que cuando tú dices, si eso a mi hijo, yo, ¿qué haría? ¿Cómo lo permitiría? Y bueno, es la ley y las consecuencias de una acción como la que se le acusa a este niño. Pasa todo un proceso donde de pronto además también lo someten a un interrogatorio con una psicóloga, y ahí es donde la serie se empieza a poner muy interesante, porque hay un momento de la escena donde el niño es cuestionado por la psicóloga, y la psicóloga además tiene un papel excelente, porque la psicóloga nunca le muestra, quiero demostrarte que me caes bien o que me caes mal, o sea, solamente le hace preguntas como lo tiene que ser un psicólogo, muy ecuánime, sin emitir juicios, que además esto es súper importante, papás. Una de las razones para que un hijo confíe en ti es que cuando él cometa un error, cuando él está viviendo diferentes situaciones, no lo juzgues. En muchas familias, y parte de lo que sucede en esta familia, es que cuando nosotros hacemos juicios sobre nuestros hijos y sus conductas, en lugar de irlos acompañando, los hijos empiezan a tener temor o desconfianza. Y entonces ya no nos revelan cosas, se lo cuentan a todo el mundo, menos a nosotros. Entonces, ya cuando van haciendo toda la investigación, lo detienen, el abogado va a defenderlo, le explican cómo debe participar. El chico es bastante inteligente, ¿no? Va entendiendo muy bien la lógica, pero en esa escena con la psicóloga, hay un momento donde la psicóloga le hace como preguntas para saber qué fue lo que pasó. Y de un momento a otro, el chiquillo le dice, oye, ¿te gusto? Le dice el muchacho a la psicóloga, y ya no le responde. ¿Te caigo bien? ¿Te parezco atractivo? Y ella no le responde a sus preguntas. Da un manotazo en la mesa y ahí vemos a un psicópata, ¿no? Y le grita y le dice cosas así. Dices, ¿qué fue lo que pasó con este niño angelical que estaba ahí? ¿Dónde quedó? ¿No? Y vemos este juego que se puede dar mentalmente, ¿no? Aquí hemos hablado alguna vez de este tema de la amígdala, la vez pasada hablábamos de la amígdala, como cuando una persona se siente estresada, cuando se siente amenazado, en peligro, si la amígdala es muy hiperactiva y los lóbulos frontales fallan, yo puedo tener reacciones cavernícolas literalmente y cometer acciones de este tipo. Qué bueno que menciones esa parte, doctor, porque creo que una de las cosas a la que nos llama es a entender el proceso del neurodesarrollo y a ser mucho más cuidadosos con todos estos detalles que estamos comentando, que han caracterizado la crianza y que la caracterizaban y que la caracterizan, ¿no? en la actualidad. Porque efectivamente cuando usted dice, no, pues ves ahí un psicópata, yo sí, honestamente, una de las cosas que me preocupa de la serie es que se patologice o se criminalicen reacciones que son comprensibles desde el estado del neurodesarrollo, de la condición. O sea, cuando dice, doctor, es que los adolescentes, la palabra viene de que adolece de una serie de facultades, de capacidades desarrolladas, no se han acabado de desarrollar. Así es. Y responden mucho, ese desarrollo responde mucho al entorno. Lo que me parece valiosísimo de esa serie es que precisamente retrata el entorno en que se están criando ahora los jóvenes
y que ahí se dan muchas condiciones para que se desarrollen esas conductas violentas. Honestamente, yo no diría que es un psicópata. No, yo tampoco. Es un niño que realmente está respondiendo a actitudes violentas en donde le genera una gran inquietud respecto, por ejemplo, a la construcción de su sexualidad, cómo es ser hombre. Si yo aprendí que ser hombre es proteger, y llego y quiero proteger a una niña que fue agredida, y esta chica resulta que no lo toma mal y me empieza a agredir a mí, o sea, es una gran confusión, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas en el contexto, pero una cosa que me parece crucial es entender que los jóvenes están siendo sometidos a un mundo muy estresante, muy lleno de estímulos, muy lleno de información, y que la adolescencia, entre otras cosas que se adolece, es los límites. No entienden el sentido de la consecuencia y de la trascendencia. Entonces, cuando el niño le pregunta a su papá, ¿lo hiciste? No lo hice. Él realmente cree que no lo hizo, sencillamente porque no entiende esa trascendencia, este proceso de construcción. Yo no digo que se justifiquen o que no se midan eso, sino que midamos lo que se está depositando en ellos o de lo que están careciendo, que en este sentido es conexión afectiva, porque los papás están ocupados, estamos trabajando, estamos en mil cosas, y eso se ve también con otros niños en esa escuela. La niña que está enojadísima, la mejor amiga de la niña a la que se hace asesinada, se ve que tiene una desconexión y una falta de presencia, en este caso materna, y se puede entender la situación. O sea, criar hijos es labor, dicen en algunas tradiciones culturales, de toda una tribu, y ahorita las tribus estamos siendo muy omisas y los estamos dejando muy al amparo de información que ellos están absorbiendo de una manera, que luego nos espantamos y volteamos y no es un criminal, es un psicópata. No, están siendo un reflejo del mundo que estamos viviendo. Yo tengo una duda al respecto. O sea, tú acabas de hablar de que efectivamente, o sea, tú lo diagnosticaste como no psicópata. Y bueno, pues para nuestros radioescuchas, pues, me gustaría que definamos qué es una psicopatía y qué no es una psicopatía para pues poder poner en balanza esta situación. Un primer punto aquí clave es: a un niño o a un adolescente jamás se le puede diagnosticar ya con una etiqueta de es tal. Claro, porque está en desarrollo. Está en formación. Porque está en formación. Incluso los adultos. O sea, yo diría que incluso un adulto, ponerle una etiqueta de soy borderline, o soy maníaco depresivo, soy bipolar, que ahora estás de bipolar. TDAH. ¿No? Tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de poner etiquetas, porque los seres humanos somos movibles. Claro. Cambiamos. Ahora. Pero hay fronteras. Sí, hay fronteras. Hay dos términos que se ocupan mucho, que es sociopatía y psicopatía. Okay. La psicopatía, o sea, la conducta, el reflejo de las dos es casi el mismo. Transgredir la ley, ser violento, ser destructivo contra otros, no respetar derecho de ninguna persona, bienes, valores, la persona misma. Ahora, el sociópata es alguien que aprende o que se va convirtiendo en alguien que infringe las reglas y las normas, que disfruta con el dolor ajeno, que no siente culpa ante el causar un daño a alguien. Pero esto es generado, como dice la palabra, sociópata, de social, es como algo aprendido. El psicópata es alguien que tiene una condición biológica. Por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran sociópatas. Sociópatas, sí. Hay un experimento bien padre, el experimento Milgram, donde justamente cuando se dan cuenta que hay gente buena, noble, normal, que fue capaz de asesinar o de quemar o lo que sea, ¿pero por qué? Milgram fue un experimentador que dijo, bueno, porque esa gente lo hizo. Hace un experimento donde él demuestra que un 60% de la población es capaz de cometer un acto terrible bajo la imagen de una autoridad, ni siquiera presionado. Y en esa época además éramos todavía mucho más obedientes que ahora somos más rebeldes, pero esa época en la que el padre era como la figura de autoridad máxima, un padre decía, cállate, siéntate, claro, y obedecía a la gente, ¿no? Y qué bueno que lo menciona así, doctor, porque como usted está diciendo, al amparo de esa figura se cometieron crímenes. Así es. Por esos excesos, ese sentido de autoritarismo, y si lo dice la autoridad, yo estoy obedeciendo, y
Y creo que eso es lo que ha obligado o lo que ha llevado también en esta evolución a decir, no necesitamos niños nada más obedientes, o sea, también hay que ser críticos y cuestionar, pero creo que estamos en otro extremo, donde se pierden esos referentes y no se logra ese balance de cuál es la medida de la autoridad en un mundo donde, reitero, no puede recaer toda la responsabilidad de la crianza solamente en los padres, porque además los padres estamos cargados de muchas estresantes y de muchas exigencias, y porque es labor de esa comunidad. Entonces creo que ese tema del balance es crucial, ¿no? Sí, de para hecho, que haya doctora, autoridad. Dijiste algo súper importante, ¿no? Que ahorita los papás están muy abocados a clases de natación, clases de equitación, clases hiperestimulación, súper estimulados, tenerlos así. Y como dicen, físicamente quiero ver a mi hijo bien, pero ¿qué pasa, como dice, a nivel interno, ¿no? ¿Cómo fortaleces esa condena? También el cerebro es como un músculo, entonces es como capacitar a estos niños de que si ellos desde chiquitos no se pueden autorregular, nosotros entramos ahí como autorreguladores, ¿no? Porque no están siendo capaces, su lóbulo frontal o prefrontal está en desarrollo, ¿no? Y entonces a nosotros adultos nos toca regular nuestras emociones y ayudarles y modelarles, ¿no? Y bueno, y tenemos también ahorita generaciones que vienen de una pandemia que nunca habíamos tenido, donde finalmente hay varios trastornos derivados de la pandemia, ¿no? Traen muchas cosas, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que es importante darle prioridad a la salud mental. La OMS, de hecho, decía, leí un artículo que decía que la prioridad después de una pandemia era la salud mental. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hicieron las escuelas? Ok, vamos retrasados en lo académico, ¿no? Pues vamos a meterles materias, y tienes que entregar estos trabajos, ¿no? Niños estresados, niños que de pronto separarse de sus familias, no se elaboró esa parte de cómo vivieron la pandemia, y pues estamos viendo varios efectos ahorita como sociedad. Aquí en relación a todo lo que se ha mencionado, es muy interesante hacer una definición de las cosas, porque efectivamente las series, capítulos, películas nos plantean o nos proyectan un ejemplo de lo que en un momento estamos viviendo. Tal vez la gran diferencia, porque efectivamente así como señalan, de hacer la tarea en tiempos remotos, antiguamente uno podía pensar, ¿qué es lo que involucra a la adolescencia? Y que no es nada más partícipe de esa etapa de la vida. Un reflejo, como bien se señala, de lo que fue nuestra niñez. Aquí, si habláramos en términos más específicos o académicos, no es lo mismo hablar hasta el año de vida en un lactante menor, como lógicamente va a tener una incorporación a lo que es su identidad, conocerse. Ahora los que somos hasta abuelos lo vemos diferente a cuando sentimos cómo creamos o criamos a nuestros hijos, en relación a un lactante mayor que lógicamente ya al tener la capacidad de poder caminar, se empezaba a relacionar con su entorno, a una situación de un preescolar que actualmente no es como se manejaba con anterioridad, de decir, yo puedo hacer lo que se le llamaba una educación en el kinder, o tengo la capacidad, de acuerdo a mis padres y lo que me enseñaron, a entrar directamente a una educación primaria. Lógicamente aquí es donde se rompe la regla, porque en aquel entonces, al no tener precisamente esto, el que nosotros nos pudiéramos documentar, y cuando escuchábamos a ciertos profesores o psicólogos, porque también lo existía desde nuestros tiempos, ¿sí? Y que no se le dio la realidad a lo que era, primero voy a ser puber y después adolescente, y me voy a enfrascar a los 3 dilemas más importantes desde el punto de vista como ser humano. En lo biológico, ¿cómo soy? En lo psicológico, ¿cómo pienso? Y en lo social, ¿cómo voy a actuar? Si técnicamente nosotros queríamos incidir por modus propios o por tareas que nos dejaban en aquel entonces, teníamos que documentar los libros. ¿Y qué era lo que nosotros invertíamos? Tiempo y parte de nuestra vida, porque no al tener esto tan fácil,
nosotros salir leyendo, Ir a las bibliotecas. nos imaginábamos las cosas. Ujú. Ahí teníamos hasta inclusive otra perspectiva, porque nos fomentaba el hábito de la lectura, ya no digo del estudio, de la lectura, ¿sí? Y el que técnicamente nosotros podíamos nada más con voltear a ver a nuestros padres sin necesidad hasta de un lenguaje verbal, con la pura mirada ya sabíamos hasta dónde podíamos llegar y hasta dónde no podíamos llegar, sin necesidad de una agresividad física. Ahora, hay que reconocer también, y por eso es tan importante estos programas, los diseños de lo que era la evolución y la relación de pareja. Aquí lo señalaron inicialmente. Uno pensaba, no, yo quiero, entre comillas, formalizar una relación de pareja, se pensaba en un matrimonio. Ujú. ¿Por qué? Porque era mal visto hasta tanto para la familia como para la sociedad, vamos a llamarle así, Sí. que uno pudiera vivir en unión libre, y sin embargo mucha gente lo hacía. Ujú. La cuestión es de que al no tener, insisto, todo esto quedaba aparentemente en el secreto, no se difundía totalmente. Un parteaguas para mi gusto fue esa situación, porque de una o de otra forma nosotros teníamos el ejemplo inicial con nuestros padres. Nuestra madre, que en un momento dado proveía de que todo estuviera bien, en orden, en el ámbito de la casa o del hogar, tu ropa, tu uniforme, tu mochila, tu lunch, etcétera, etcétera. Y en cuestión de uno de padre, nada más él, entre comillas, proveer. Pero ¿cuál era una dinámica muy interesante? Que al menos de las 3 comidas que realizábamos, desayuno, comida y cena, al menos una era en un ámbito familiar completo. Ujú. Y existía, de acuerdo a las características de esa familia, el poder hablar o no hablar en relación a algún tema que mostrábamos o no de interés. ¿Qué era lo que sucedía? Por eso las tradiciones y costumbres se han modificado. Al menos también una vez a la semana, o máximo 2, la mamá no preparaba el alimento en la casa, porque si se podía y se tenía el acceso económico, podíamos comer afuera, y eso involucraba una interrelación también con la sociedad, Ujú. ¿sí? ¿Y qué era lo que sucedía al menos los domingos? Podíamos en un momento dado acceder, y es tan importante como este tema, el manejo de los tiempos libres. ¿Y a qué era lo que accedíamos? A ir a un deporte, dependiendo de las características de nuestros padres, Ujú. a ir al cine, al ir al teatro, Con los o amigos. simple y sencillamente convivir con los familiares, la reunión con los primos, con las primas, con los tíos, en fin, y hacer una interrelación que actualmente pienso que los medios de comunicación que deberían de acercarnos, cada día parece mentira, nos alejan más. Y para terminar el comentario, pienso que estamos viviendo también ahora, que es una dinámica muy compleja, ni siquiera estoy diciendo mala, buena, regular, no, muy compleja, el que muchas veces uno como padre, como ser individual primero, y después al establecer una relación de pareja, no estamos completamente integrados, y ya nos vemos con la gran responsabilidad de tener un hijo sin saber realmente cómo lo vamos a manejar, y con todavía la situación dependiendo de la estructura social, porque no es lo mismo un ámbito citadino a un ámbito rural o a un ámbito marginal, en el cual muchas de las cosas aparentemente pueden ser inadecuadas o impropias, pero en esos ámbitos son normales. ¿Por qué? Porque tú haces lo que se me da mi regalada gana, y si no lo haces, te vas y se acabó. Y francamente muchas de esas cosas, mientras más esté uno preparado, da más apertura para lo que ahorita estamos haciendo. Ujú. Tener un vínculo de comunicación, porque si no hay un vínculo de comunicación, ese es el principio hasta en medicina. Si no hacemos una buena relación médico-paciente o persona que nos da su confianza, ¿cómo nos vamos a documentar de lo que realmente le está afectando? Y a lo mejor es en la espera biológica
pero lo más importante lo acabas de señalar, ¿sí? Es el aspecto psicológico y social de algo que yo quiero que tú vayas a clases de ballet. Ah, no, y tú vas de pintura. Y tú como estás fortacho, te vas a ir al gimnasio 3 veces a la semana, etcétera, etcétera, sin escuchar si realmente eso le agrada o no le agrada al hijo, y sin ver que en un momento dado nosotros somos unos perfectos, como antes se llamaba, bolsones, que no levantamos ni el dedo, porque ahora ya está con la diadema, podemos en un momento dado enmarcar algo y que nos salga en una pantalla lo que queremos investigar. Ese es un problema. Me acabas de acordar con un tío mío que fuimos a un viaje, mi primo y yo éramos adolescentes, que nos decía, fuimos al viaje y fuimos a un restaurante y dijo, ¿qué quieren desayunar? Ah, no, pues que unos waffles y unos pan tostado, huevos estrellados para todos. Así, sí. Alice, tenemos No, sí, es que ese es bien interesante. Miren, yo de verdad que lo digo con todo respeto, que esta narrativa de es que antes hacíamos esto y así, creo que eso que es un buen referente, pero a veces no ayuda tanto a establecer esa conexión con los jóvenes y con los niños, porque creo que una cosa que para nosotros es el gran reto es entender que ellos están viviendo una realidad claro, totalmente distinta, totalmente, y de la que ni nosotros alcanzamos a ver la trascendencia y el impacto que hay en muy pocos espacios generacionalmente hablando. O sea, los chicos que ahorita están creciendo traen un impacto muy fuerte, para empezar, si vivieron la pandemia cuando eran niños o cuando eran adolescentes. Eso es algo que hay que considerar de una manera que a ninguno de nosotros nos tocó ni nos lo hubiéramos imaginado. Entonces yo creo que a partir de entender qué es lo que están viviendo y el reto que eso representa para nosotros, porque dicen palabras bien valiosas, o sea, cuando hablan del vínculo, de esa conexión, de esa presencia, esas son cuestiones clave que hemos estado perdiendo para dejárselos precisamente a esta parte de las tecnologías, las redes y todo, en donde ellos están teniendo un peso muy importante, esos espacios digitales, en la construcción de su sentido de identidad. Exacto. En la construcción de su sentido de ser, y no sienten tanto la mirada de los padres con esa presencia que puede marcar esa individualidad. Y es ahí el gran reto, yo creo, o sea, aprender a entender ese balance entre, sí, aquí somos una comunidad y todos le vamos a entrar a comer huevos porque estamos todos juntos, y me parece bien valioso ese ejemplo, como uno de los ejemplos que manejan, pero a la vez también tener la capacidad de decirle, oye, ¿qué crees? Ya sé que tú tienes esta alergia, y ver la forma de, dentro de esa mirada colectiva, también ver la parte individual. Entonces creo que ese es un balance partiendo de ese ejemplo tan valioso y que me parece bien importante. Tampoco podemos dejar que cada quien haga lo que se le da gana, y en el aras de que ser único pierda la dimensión de la importancia de la conexión social y colectiva. Sí, perdón, doctora. Y no de la conexión, como dices, con el celular, ¿no? Quería yo que les compartieras, que yo creo que les puede ayudar a la audiencia cuando tú le dices a Franco lo del celular. Sí, lo que pasa es que una de las cosas que hemos ido encontrando es que los niños quieren tener el aparato, ¿no? Claro. Hay reglamentos que te dicen un niño no puede tener Facebook hasta los 13 años, por ejemplo, y sin embargo ves niños de 9, de 8 que tienen Facebook. Entonces yo le decía a mi hijo, este aparato tú lo vas a tener solo cuando nuestra relación esté por encima de este aparato. No podemos tener una relación, si cuando yo te pida el aparato, tú gritas, lloras, te enojas, te peleas conmigo, quiere decir que no estás listo para tener aparatos. Nuestra relación está por encima de esto. Y entonces es muy curioso que un día, tiempo después, lo escucho a él hablando con un amiguito, y él le dice a su amigo, se pelearon, ¿no? Y le dice, oye, nuestra amistad es más importante. No podemos estar peleando por los aparatos, porque nuestra amistad está más por arriba de los aparatos. Es que eso es valiosísimo, porque realmente te da la dimensión. ¿Pero qué crees que pasó ahí? Que su amiga le dijo, no, sí, mi aparato es más importante. Bueno, pues quédate con tu aparato. Es ahí donde ves exactamente, ¿no? O sea, ¿qué se le está enseñando a los niños? Que muchos, ¿no? Antes, en nuestra época, tal vez era la televisión, y no sé si se acuerdan que era clasificación A, B y C, ¿no? Sí. Ahora ya te metes y de pronto hay comerciales que yo digo, ¿qué onda? Las niñas de hoy están muy sexualizadas, los niños igual. Esa es una parte crucial.
crucial, Claro. que están en un contexto en donde ya se adelantó la etapa de la actividad sexual, y tiene mucho que ver con este contexto, pero además a mí me parece bien interesante, perdón doctor que repítame de acabar la idea, porque la serie nos muestra que también los papás estamos participando en esa hipersexualización, porque hay una escena en donde la mamá y el papá están hablando de que cuando eran adolescentes y un día y fue y le metió la lengua a no sé dónde, y la chica, la hermana mayor del niño dice, no hablen de eso. Es bien complicado, también implica un balance, porque para los niños no es lo más adecuado vernos como seres sexualizados, y no porque no lo seamos, tan lo somos que por eso están ahí. Uh-huh. Pero cómo enseñarles a vivir su propia sexualidad sin que nos vean a nosotros como referentes, porque eso es muy confuso y muy desagradable. Yo me acuerdo, hay una canción que me encanta, así de la onda pop, que hace gemidos de una mujer en orgasmo. Yo me acuerdo que mi hija me decía, no, mamá, quita eso. Sí. ¿Por qué? Pues porque para ella yo no puedo ser un referente de una persona sexualizada. Yo creo que eso es algo que debemos entender, que no implica que nos anulemos, sino que sepamos manejar esa parte para poder orientar algo que es tan crucial en su desarrollo como es el sentido de su sexualidad, que eso es parte por ejemplo, de poner ¿no? límites, ¿no? O sea, cuando claro. tenemos esta referencia Exacto. de esto no se hace o esto no se puede. O en qué lugares, momento o cómo, ¿no? Claro. Fíjate, otra cosa que me parece buenísima de la película es que ellos plantean, antes se educaban los papás y la escuela y la iglesia, ¿no? Eran los principales educadores. La escuela, sí. Uh-huh. Hoy, YouTube y las redes sociales son otro educador, ¿no? Sí, claro. Es más, son un educador con más potencia y más atractivo que tú o que el maestro. Cuando hay esta escena donde están los muchachos, viene el policía a investigar a ver si encuentran el arma, y de pronto el propio hijo del policía, enfrente del papá policía, el hijo es buleado ahí por todo el salón, ¿no? Bueno, y el maestro como sin herramientas para poder controlar y frenar esta descarga de adrenalina y de los chamacos como totalmente rebasado en los colegios, que es algo que hoy vemos nosotros. Muchas escuelas donde el bullying, por ejemplo, hay autoridades, escuelas, conocemos escuelas, nos dicen, en mi escuela no hay bullying. No hay bullying, ¿no? Y los papás, los alumnos, todo el mundo lo sabe, menos el dueño o el director de la escuela. Sí, claro. Porque hay un mecanismo de defensa que se llama negación. Bueno, la película también nos viene a mostrar esto. ¿Cuáles son las herramientas que tú como autoridad tienes para poder tener control sobre un muchacho? Y uno de los referentes más importantes para que un muchacho respete la autoridad es el sentirse respetado. Perdón. Frecuentemente hemos encontrado papás que al poner un límite, tratamos de poner límites faltando el respeto al hijo. Y luego digo, me respetas porque soy tu padre. Y muchos adolescentes dicen, ¿por qué te voy a respetar si tú me faltas primero el respeto? No fumes o no tomes. Claro, ¿no? claro. Yo creo que justamente de lo que están hablando es de esta carretera de doble vía. Exacto. ¿Sí? El papá contra los adolescentes o no contra, o sea, educando a los adolescentes, pero los adolescentes también educando a los padres, ¿sí? Y lo que es importante es educar con el ejemplo, y en la serie también se ve cómo vamos a querer que nuestro hijo se controle si el padre no se controla, no controla sus emociones y tiene un arranque y le rompe la bicicleta al otro niño y casi lo... la pintura, ¿no? Al carro. Exactamente, o sea, avienta la pintura al carro, o sea, está fuera de o sea, no puede controlar esas emociones, mientras la mamá y la otra pues, están como... No lo toques, no lo veas porque se va contra ti. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo que controle sus emociones si él mismo no puede controlarlas? Y es una cadenita, porque es una cadena. Vemos, ¿no? En esta parte de la serie también donde creo que el papá de él había sido violento, entonces tampoco tenía las habilidades. O sea, a veces es muy fácil juzgar desde afuera, claro. Pero ya cuando te pones a investigar, dices, ok, esto viene de acá, y el papá tampoco tenía herramientas, ¿no? Y qué importante hacer conciencia de ello, porque a veces porque proveo, porque doy dinero, porque estoy presente, sí. Soy un buen papá. Sin embargo, hay un mecanismo psíquico que se llama escisión. Escindirse significa dividirse. Y lo que pasa en una escisión es
yo idealizo y devalúo cosas, pero ¿quién va a ver o todo bueno o todo mal? Y en el adolescente es muy frecuente ese Es mecanismo. Es parte de su desarrollo. Pero aquí el papá, por ejemplo, cuando él se siente como un papá bueno, se le olvida esta parte donde a lo mejor ha sido explosivo, ¿no? En donde de pronto a la mamá, además la mamá borrada completamente, ¿no? En la discusión que tienen la mamá y el papá, se ve completamente la mamá anulada, así borrada, y el papá pero dominante, como dice el doctor, si digo impulsivo. algo me va ya a pegar a mí, ¿no? Exactamente, se va a venir contra miedo. mí. Pero entonces qué Y también importante contra es la otra. que seamos conscientes, papás, por favor, padres de familia, sean conscientes. Dicen los alcohólicos anónimos, cada vez que tú señalas a alguien que dices, es que tú me hiciste no sé qué, hay un dedo apuntando para allá, pero hay 3 dedos apuntando para acá. Creo que tenemos, si tengo un hijo complicado, una hija, una situación, ¿cuál es mi participación en esto? Y la película, la serie marca esto. O sea, es una llamada, oigan, dense cuenta de lo que están construyendo. El convertirse en sujetos en esta época, con tantas variables en medio, con inteligencia artificial y todas las maravillas, porque es maravilloso. Pero ¿cómo nos estamos convirtiendo en sujetos hoy día, no? O sea, el convertirse en sujeto es decir, ¿qué tipo de persona estamos construyendo hoy? Yo nunca vi en mi época en el periférico y cosas así. Ni prendías el radio y escuchabas Eso quemaron hoy coches. está pasando y lo estamos viendo todo el tiempo. Y eso nos construye una identidad. Eso nos convierte en las personas que vamos a ser, ya sea a la defensiva paranoica o a la ofensiva para defenderme de los demás. Entonces, sí creo que sin querer caer en censura, sí me parece que es importante que estos temas se hablen y que aprendamos cómo podemos mediar. Si yo tengo un hijo que tiene una tendencia a ser violento, y observemos la diferencia entre agresión y violencia, recuérdenlo por favor. Sí, claro. Agresión es natural, todos somos agresivos, tenemos que ser agresivos. ¿Cómo lo diferencio de la violencia? En el momento que yo empleo mi agresión con la intención de hacerle daño a alguien, en ese momento la agresión dejó de ser algo biológico, funcional, para convertirse en un acto destructivo y de daño a otro ser humano. Lo que hoy nos tiene aquí como especie, que hemos sobrepasado a otras especies que no pudieron sobrevivir, Homo sapiens, se forma, una de las cosas fundamentales es la capacidad de cooperar con flexibilidad con otros. Cuando, como decía Bere, cuando yo educo a tu hijo y tú no me lo tomas a mal, porque sabes y confías en mí. El tema de la confianza está quebrado en nuestro país. Si hablamos de política, bueno, no es posible. Sí, porque ya empezamos a verle todo lo negativo al otro, ¿no? O competir, pero en esta competencia de no importa que aplastes al otro, ¿no? O no importa, le ganas. No, hay papás con esa mentalidad. Y no, o sea, yo creo que es la mentalidad mentalidad de la competitividad, ¿no? Tú Exacto. tienes que sobresalir Sí, enfrente tienes que ser el de, mejor. encima, por encima de, y ser el mejor. Exacto. Cuando les tenemos que ayudar más en esta cuestión de cooperar, de ver que todos los niños o adolescentes tienen habilidades diferentes, capacidades diferentes, y que bueno, son un complemento, ¿no? Si lo trabajamos en equipo. Pero si estamos en esta parte egoísta, narcisista, que sabemos que están individualista, ¿no? No les aportamos. Hay una parte terrible cuando ellos hablan de la palabra incel. ¿Ustedes sabían, esa es una cuestión tremenda, ¿no? Sí. A partir de ¿Saben lo que es la manósfera? ¿Han escuchado de ello? Qué bueno que se visibilice eso. La manósfera es una comunidad que se fue creando hace algunos años a partir de un movimiento incel. El incel viene de la palabra en inglés involuntary celibate, que significa celibato involuntario. El celibato es cuando una persona decide no tener intimidad o acercarse sexual. Es involuntario. No, el celibato, obligado a, ¿no? el celibato es algo que o sea, los padres, los sacerdotes deciden ser célibes por decisión. Pero el incel, que es involuntary, celibato involuntario, es algo que sucede porque nadie me pide. Porque no entro en el esquema de belleza o de poder, aceptabilidad y de pertenencia, ¿no? de mi comunidad. Entonces, muchos jóvenes inició como un movimiento de las redes, decir, oye, yo me siento terrible porque la chava que me encanta no me pela, ¿no? Y el otro, no, pues a mí le hizo caso al otro que tiene carro y yo no tengo carro. Pero entonces esto se empieza a ir como deformando a una situación donde ya empieza a aparecer un rollo misógino y de violento y de devaluación hacia lo femenino, ¿no? Hay todo un movimiento de empoderamiento y de lucha por proteger a las mujeres. Pero hay hombres que se han dejado de mirar. Hombres que además creen que ser hombre es tener un montón de mujeres rodeándote.
es tener mucho dinero, es ser abusivo, es no tener dolor, no ser vulnerable, ser totalmente poderoso. Y entonces a un adolescente que se siente frágil de valor, porque es la historia de este niño. Claro. Este niño se burlan de él porque la niña que a él le gusta lo rechaza. Y además le manda en un lenguaje además que no entienden los adultos, de emoticones, pues una parte de la serie es donde el hijo del policía dice, papá, no estás entendiendo nada, estás perdido. Sí. Y entonces él dice, ¿por qué? ¿Te fijaste en este emoticón y Sí, que claro. es la píldora roja, la píldora azul, no sé qué? Sí. Esto significa que se están burlando de este niño que fue rechazado, ignorado por esta niña, porque no cubre. Ellos dicen ahí que un 20% de los hombres son los que tienen éxito en el 80% de las mujeres, porque cubren ciertas características que en su comunidad consideran valiosas, y entonces todos los demás, el otro 80% de hombres que no son los valorados, no tienen oportunidad. Y entonces esto genera un resentimiento en un momento de la edad, de la adolescencia, donde quiero ser atractivo, quiero ser importante, estoy formando mi identidad. Y esto, no hay un manejo de los adultos, no hay una comprensión para acompañar. No Esa es una parte crucial, doctores, que han mencionado en algún momento, el tema de la comunicación y la conexión. ¿Por qué? Porque somos de las primeras generaciones de papás que genuinamente nuestros hijos tienen más información que los padres. Ojo, información, que es distinto de conocimiento. Y yo creo que ahí es donde debemos de encontrar la forma de comunicarnos con ellos. Pero también para de que desinformación, entiendan, totalmente, por supuesto, precisamente para que y sepan. Ese es el problema. Exactamente, para que ellos y nosotros aprendamos en este mundo de tremenda cantidad de información y de estímulos, a convertir esa información en conocimiento que sea bueno para ellas y para nosotros, sabiendo nosotros o entendiendo y respetando el hecho de que ellos ya vienen desarrollando habilidades que les hacen más accesible esa información que nosotros ya no estamos desarrollando. Entonces, entender y hacerles, o sea, respetar esa parte, validarla, pero también hacerles entender y con un sentido de conexión, de afecto, de amor, que estamos también nosotros aportándoles algo que ellos también tienen que aprender de nosotros, pero la comunicación es crucial, la conexión, la presencia, y eso yo creo que es en esta serie lo que revela que está de una manera dañada muy fuerte, como que esos vínculos rotos entre los papás y los hijos, porque cuando el papá le dice, ¿qué es eso de hacer tutor responsable, no? O sea, el hecho de que se lo cuestiona, dices, ¿cómo no sabes a esas alturas? Y ahí está esa parte, por ejemplo, en la escuela está totalmente roto el vínculo entre maestros y alumnos. En la autoridad, como dicen, hay un abuso. Entonces, toda esta parte de ver cómo nos estamos conectando, creo que eso es de lo que nos pone en evidencia y que es una gran llamada de atención para darnos cuenta, para entender esos mundos simbólicos que ellos les están construyendo su mundo interior, su representación de la realidad, y nosotros estamos perfectamente desinformados, no conocemos. Entonces estar dialogando, a ver, cuéntame qué fue esto, fíjate que a mí me pasó esto, pero a ver, tú platícame, y genuinamente papás, escuchar a sus hijos, atenderlos, mirarlos, estar presentes en esos momentos en que tenemos a veces cada vez menos oportunidad, pero que sean de gran En Izcalli estamos calidad. convencidos de que ser padre no se basa en la capacidad biológica de hacerlo, que además, por cierto, los embarazos hoy día son muy difíciles en muchos casos. Pero convertirte en padre, porque eso creo que es el reto, te tienes que convertir. Procrear no te hace padre. Sí, claro. Tienes que ir trabajando, estudiando, conociendo. Eric Fromm decía, uno solamente puede amar aquello que conoce. Y si tus hijos, decimos, son lo que más amo en la vida, ¿cuánto tiempo le inviertes a ese hijo para conocerlo? Y a veces invertir el tiempo tiene que ver con, levántate, no quiero, haz la tarea, ay, ¿por qué, papá? ¿No? Otra vez, ¿no? Y que te conteste feo. Vete a dormir. Y en ese momento, cuando te contestó de una manera que tú lo sientes ingrato, que lo sientes malagradecido, ese es el momento de convertirte en padre. No mandándolo a volar, no pegándole, no, haz lo que quieras, no echándoselo a la mamá para que ella sea la que se haga cargo del problema, sino que te involucres y participes. Sí, Y claro. estés ahí parado Claro. en esa crisis y en esa situación, resolviendo y logrando lo que la doctora dice, la comunicación. Porque a veces Sí. que yo grite, que espete mil cosas, no es comunicarme, es, ¿entendiste lo que te quise decir?
porque a veces lo que yo digo, hay una cuestión en el psicoanálisis lacaniano bien interesante con respecto a la comunicación. Vamos a hacer un ejercicio ahí, y todos, por favor. Les voy a decir la palabra banco. Rápido, piensen ustedes en qué pensar. En un banco de dinero. Yo en un banco de... Sí. ¿Banquito para sentarse? Entonces, banco de madera. Luego digo banco de dinero a banco de dinero. Y entonces yo te digo, nos vemos en el banco, ¿no? Y vivimos en el mismo lugar y tenemos un banquito donde siempre nos sentamos. Y yo te hablo las 10, oye, estoy aquí en Bancomer, ¿qué onda? Estoy en el banco, ¿no? ¿Cómo? Yo también estoy en el banco, ¿no? Esa falta de ponernos de acuerdo, ¿qué estamos entendiendo, no? Por eso hay que pórtate bien, ¿qué diablos ¿Qué es es pórtate eso? bien, no? Tengo que ser muy, sobre todo con los niños y adolescentes, tengo que ser muy específico. A ver, ¿qué entendiste de lo que yo te dije, no? Oye, fíjate que ¿por qué haces esto, aquello? Te estoy regañando, pero lo hago con la intención de hacerte un buen hombre, una buena mujer. ¿Mi hijo está entendiendo eso? ¿O Claro. está entendiendo que lo recrimino, que lo devalúo, que lo estoy pendejeando, que lo estoy humillando? ¿O está entendiendo lo que yo quiero comunicar? Así Y ese es el tiempo que tenemos que invertir como padres para convertirnos en padres dignos del respeto y el cariño de nuestros hijos, en ese padre que se detiene ante su frustración y su enojo, o el maestro, porque no solamente es para el padre, también el maestro está obligado a verificar si su alumno entendió el mensaje que yo le quería dar, Así es. ¿no? Bueno, pues está muy interesante, tenemos muchas preguntas. ¿Qué te parece si las hacemos después de este pequeño corte y regresamos? No se vayan, queridos radioescuchas, y denle por favor clic a la campanita y a sus notificaciones, suscríbanse por favor para que podamos llegar cada vez más. Gracias por su presencia, gracias por su atención. Gracias. Gracias. Pues nuevamente aquí en Salud para Todos Radio Online, y pues estamos con los invitados del día de hoy, la maestra Berenice Juárez y el maestro Miguel Ángel de León, los dos psicoterapeutas especialistas en niños y adolescentes, y hablando justamente de la adolescencia. Iba a decir el problema, pero no es ningún problema. Ningún problema. Y para eso ya tenemos muchas preguntas. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han mandado sus preguntas. Y pues para esto, Alice, Claro, adelante. claro. Sí, como dice, no creo que la adolescencia es una etapa de la vida, no es un problema. No. Lo difícil es la situación que se están viviendo, ¿no? Que hay una situación conflictiva y complicada para los papás, para Que toda la además, tanto el SAD de la comunidad. coincidentemente están hormonales y los padres de adolescentes estamos hormonales, ¿no? O sea, ellos para arriba y nosotros para abajo, ¿no? Es un Sí, choque de quisiera- trenes. Sí, Exactamente. choque de trenes tal cual. Exactamente. Bueno, tenemos varias preguntas y comentarios, ¿no? Dice, por ejemplo, Cristóbal: doctores, el gran problema es que no los entendemos, no sabemos qué pasa en su mundo y por eso lo cancelamos o se lo limitamos, y ahí el gran problema, porque nos dicen, pero para entender no les podemos ayudar. Gracias, Cristóbal, por tu comentario. Cristina dice, pregunta, ¿cómo podríamos apoyar a nuestros hijos sin ser autoritarios? Gracias y felicidades por estos temas tan interesantes. A ti gracias, Cristina. En cierto sentido, Susana también aborda el tema cuando pregunta, doctores, ¿cómo puedo hacerle para que mi hijo me respete y haga lo que le digo y entienda que es para su bien? Gracias, Susana, gracias a ti por estar presente. ¿Qué les diríamos? Mira, yo quisiera comentarles una cosa a los papás que tenemos esta preocupación con adolescentes. Primero, entender que la adolescencia es una etapa donde el joven está en la preadultez y eso implica que está construyendo su sentido de individualidad. Es la individuación, incluso también desde las perspectivas psicológicas y psicoanalíticas, es la construcción de la identidad de uno como ser después de que se ha venido siendo parte de una Gracias. formación que se llama familia, y muy particularmente de los padres o de esas figuras que han estado acompañando el crecimiento. Entonces es una especie de separación que también se puede considerar como hasta cierto punto una ruptura, en cuanto a que
que explica el sentido de rebeldía. Yo voy a ser diferente y para mostrar y para construir y tener claro esa identidad, tengo que diferenciarme de ti y eso implica ser rebelde. Esa es un poco la idea de la rebeldía. Y ahí sí le diré a los papás, con todo respeto, pero porque lo he vivido, que literalmente nos toca comer camote, o sea, aguantar cosas en donde los chicos ya no quieren que estemos ahí porque para ellos en esa etapa ya no somos los más importantes son sus pares, quienes están viviendo con ellos y de ellos es de los que se construyen, pero aun cuando son ese momento importante para ellos, sí necesitan saber que estamos ahí, necesitan saber que somos una base segura, pero no ser invasiva, que sepamos responder y entender su individualidad y su privacidad, su intimidad, pero también teniendo la comunicación adecuada para entender qué es lo que ellos están viendo, ¿no? Es una cosa que quisiera enfatizar mucho porque queremos hijos obedientes que hagan lo que no digamos, pero también no entendemos que ellos necesitan ser rebeldes, que es parte de la construcción de su identidad y que para nosotros el gran reto es transitar esa etapa sin sin destruir la relación que tenemos con ellos, porque eso va a trascender hacia la vida adulta. Y si no entendemos esa parte, podemos llegar a tener relaciones muy difíciles a lo largo de la vida. Entonces, creo que esa parte de cómo comunicar, como dicen, cómo apoyar sin ser autoritarios, pues estar presentes, o ustedes, doctores, que comentarían a nuestros radioescuchas. Ahorita que dices eso, doctora, dijiste algo importante. Una característica principal en la adolescencia es la desidealización de los padres, ¿no? Antes, cuando eran pequeñitos, nos veían como wow, lo máximo, mi papá es el Superman, mi mamá la Mujer Maravilla. Pero, lógicamente, como va desarrollando este pensamiento, pues de pronto, empiezan este tipo de confrontaciones. Hay una desvinculación, vamos, consciente de esa desvinculación de los... De la desidealización de los padres. Exacto. No es consciente porque va con el desarrollo, ¿no? Okay. Entonces, en este desarrollo finalmente cognitivo, pues lógicamente su pensamiento lógico va madurando, va convirtiéndose en ese pensamiento abstracto en donde ya te cuestionan, oye, pues tú me dices que no fumes, ¿por qué? ¿No? Si yo te estoy viendo, no tomes, pero ¿por qué? El ejemplo es lo que yo les decía. Exacto. ¿Cómo vas a educar sin darles el ejemplo? Sí, eso como es importante, que somos un modelo, ¿no? La otra, como decía Miguel Ángel, no engancharnos con ellos es también primordial, ¿no? O sea, verlos como están en desarrollo, para eso yo tengo que tener controladas mis emociones, y si no puedo, también una característica que decía ahorita en la adolescencia es que pues no van a poder tener una buena relación tal vez con los papás, pero sí con algún terapeuta, o a veces es necesario la terapia, ¿no? Porque ya con nosotros sabemos de alguna manera cómo tratarlos, cómo de alguna manera ayudarlos a manejar sus emociones, a conocerlas, porque a veces llegan y dicen, no, pues, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Sí. Desde ahí, o sea, desde el lenguaje corporal, tú te das cuenta que la persona o el adolescente no está bien, o el niño no está bien, ¿no? Pero a veces el conflicto, el problema no es el adolescente, sino son los padres. Sí, exacto. Y como hay, como dices, padres que tampoco saben leer las emociones, pero te digo, no es juzgarlos. Nuestra parte en orientación como papás es decirles, vengan con nosotros, y entonces hacerle ver, oye, ¿te das cuenta cómo esta parte, ¿no? Que ahorita tú me estás negando, tu hijo también, ¿no? O sea, como cadenita, y los papás, no me había dado cuenta, ¿no? Por eso a veces yo les digo, inviertan en la terapia. Miguel Ángel y yo, que somos testigos de que ya tuviéramos, quién sabe, 2 casas tal vez, ¿no? Que le hemos invertido en nuestra terapia, pero finalmente es como construir esa casa interna, ¿no? Fortalecer esa casa interna. Sí, es un tema muy importante porque a veces la gente piensa que ir a terapia es como pagar una rentita al terapeuta. Lo estoy haciendo rico al terapeuta. Pero debe de empezar por los papás. Es que realmente a veces el tema somos nosotros. Claro. Y lo estamos proyectando en los hijos. Lo hemos dicho miles de veces. Este programa justamente es uno de los motivos y una de las cosas que promovemos es medicina preventiva. Exacto. Y esto que están diciéndonos es medicina preventiva. Invertirle a esa medicina preventiva y es una inversión, como lo acabo de decir, porque
No es un gasto, es una inversión, que es algo muy, muy diferente. Fíjate, ahorita nos hacían dos preguntas, ¿no? ¿Cómo entiendo a mi hijo? ¿No? Y cómo le pongo límites sin ser autoritario. Bueno, te puedo dar un consejo o puedes preguntarle a ChatGPT y te lo va a decir. Pero la verdad es que eso hay que construirlo. Y a veces no sabemos cómo construirlo, ¿sí? Este tema de entender es un proceso de entrada que conlleva como analizar cómo está mi ego. Si yo soy una persona como muy perfeccionista, y ojo a los papás perfeccionistas que seguramente les va muy bien económicamente, académicamente, son exitosos médicos, doctores, ingenieros, pero tu relación está mal, a veces esta parte de ser tan perfeccionista impide que tengas la humildad para detenerte a darle validez a lo que el otro piensa. Entender no significa que te doy la razón, ¿sí? Yo puedo entenderte sin necesariamente estarte dando la razón, pero entender, ¿no? Cuando alguien te pisa un callo y pegas un gritote y tú puedes decir, ay, pero si no te dice nada, ¿no? Pues no, nomás pon tu pata abajo y verás, ¿no? Pongo mucho este ejemplo con la gente, cuando te vas a la playa y te ardes, ¿no? Te quemaste terrible, no te pusiste bloqueador, y llega tu mejor amigo a darte un abrazo con todo su cariño, amigo querido, y tú sientes que lo quieres escupir, ¿no? Porque estás ardido, ¿no? Claro. Y lo avientas, y tu amigo dice, ¿por qué me avientas si te quiero? Pues porque no entiende que estoy ardido. Sí, entonces claro. La comunicación es lo que me va a permitir decirte, amigo, espera, yo sé que me amas y que me vas a dar un abrazo con todo tu corazón, pero no, porque estoy ardido, ¿no? Si tenemos este tipo de comunicación, podemos empezar a entender, aunque no esté de acuerdo con lo que mi hijo me dice. Papá, es que tú me gritas y me regañas. Fíjense, hay 3 pasitos que yo recomiendo siempre a los papás para poder intervenir en una situación de este tipo. Primer paso, cuando hay algo conflictivo, los hijos están peleando horrible, se gritan, ¿no? O mi hijo me está hablando espantoso, pongo un límite. ¿Qué es poner un límite? A lo mejor el límite es, me voy de ahí, ¿no? O le digo, te calmas. Si él no se calma, yo me retiro de la situación. Voy en el carro con los hijos peleándose atrás. Ah, mamá, que me jaló el pelo, que el radio, que... Me paro el coche y hago notar que algo, a ver, y me bajo del carro y les digo, si no paran de pelear, no continuamos, no avanzamos. Eso es poner un límite. Ese es el paso número 1. Paso número 2, mi hijo está grosero, agresivo, ya puse un límite. Y el paso número 2 es, valido su emoción. Es decir, puedo entender que estás muy enojado. A ver, chicos, sí, no, es que mi hermano, ok, ya entendí, te ofendió, te lastimó, lo sientes injusto, te parece que no es correcto. Valido. Cuando hablamos a alguna compañía telefónica o algo que hablas para quejarte de tu teléfono, y amo esas señoritas que te dicen, señor, lo entiendo perfectamente, tiene toda la razón de estar molesto. Ay, hasta mi alma descansa, digo, ay, qué bueno que me dijo, entiendo. Aunque no resolvió mi problema. ¿Sabes que me haya entendido la mujer, que me haya hecho sentir que entendió lo que yo quería expresar? Mira, me baja, ¿sí? A todos nos pasa. Y tercer paso, acompaño en la descarga, porque esa emoción te genera esa energía que traes ahí acumulada. Y la metáfora que ocupo siempre, que me parece muy gráfica, muy escatológica, pero muy gráfica, es, ¿tú puedes dejar de hacer popó? No. ¿Tú puedes dejar de hacer popó? No. ¿Tú puedes dejar de hacer popó? Nadie podemos dejar de hacer popó. Sin embargo, eso no me valida para que yo haga popó aquí en medio de la mesa, ¿verdad? Digo, ¿me permiten un momentito? Voy, Claro. descanso, ¿no? Descargo y mi estado de ánimo y mi emocionalidad va a cambiar completamente. Entonces, paso número 1, pongo un límite. Paso número 2, valido la emoción. Paso número 3, acompaño a hacer la descarga de eso que yo traigo. Después de esto, la persona puede entrar en un balance mucho mejor que el que tenía previamente. Pero claro, esto necesita que yo haya aprendido primero a hacerlo conmigo para ayudar a que otra persona lo haga. Porque si los dos estamos con la caca hasta acá, ¿no? Pues
Y vamos a estallamos vomitarnos. y explotamos. Nos vamos a todos vomitar y es embarrados. cuando dicen los muchachos, Ujú. ya la cagué, ¿no? Porque, y literalmente, Pues la sí. caga uno, ¿no? Perdón por lo gráfico, pero no Pero eso queremos que ayuda a pase eso. entender mejor. Y precisamente... Te entendemos. muy, muy explícito. Y precisamente hablando de estas situaciones en que estamos en distintos momentos, etapas vitales, por ejemplo, Mauricio, no sé si eres Mauricio, dices que eres Mauricio, pero bueno, dices, doctores, ¿cómo puedo entender a mi hijo si yo estoy en la menopausia y él en la adolescencia? La verdad es que a veces nos quitamos los ojos porque nadie nos entendemos. ¿Ahí qué hacemos? Gracias, Mauricio. ¿Qué le dirían? También hay. O sea, yo es diría, andropausia, Mauricio, si eres Sí, sí, hombre, sí. es andropausia, no menopausia, pero bueno, más o menos por ahí vamos, También ¿no? hay tratamientos y para eso están los médicos. ¿no? Justo. Ujú. Y yo les comparto mi historia, ¿no? Cuando yo entré a la menopausia ni yo me aguantaba. Ujú. Entonces yo dije, ¿qué culpa tienen ellos? Y hasta que le dije, ¿sabes qué? Voy a ir con el doctor. De plano, pues es que- Sí, mandan pues, tratamientos. entender precisamente Claro. esto que decía, ¿no? Es crucial. Por eso entender dije que nuestro es un mundo choque de trenes, porque exacto. las mamás están cambiando su organismo, cambiando sus hormonas, y los adolescentes también están cambiando sus hormonas. ¿Sí? Entonces es un choque Sí. de trenes, porque ambos están, y bueno, no quiero meterme en su terreno, Sí. pero obviamente sufriendo ese tipo de cambio, y todos los cambios hasta cierto punto duelen. Claro, claro, y por ejemplo, fíjate, yo en el ejemplo que les acabo de dar, Miguel Ángel me oye, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, o sea, ¿no? Pero hasta que él me dijo, mamá, ¿por qué te enojas de todo? Y un día se puso, te estoy hablando bien, y yo me quedé así como, no, soy terapeuta, así relaja tu amígdala, como me dice Miguel Ángel, ¿no? Y dije, no, sí, dije, Que no te secuestre la amiga. exactamente, que no me secuestre. Entonces tuve que ir con el ginecólogo, afortunadamente me mandó tratamiento, y ya ahorita creo que... Muy bien. No, santo ginecólogo, lo quiero tanto. Y precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Entender nuestro mundo emocional. Pregunta Maribel, dice, doctores, ¿cómo puedo educar a mi hijo y que sepa de sus emociones? Si a veces hasta yo batallo con ellos, no sé si con ellos, con los hijos o con las emociones, yo creo que con ambas partes, ¿no? Felicidades y gracias por este excelente programa. A ti, Maribel, muchísimas gracias. Creo que ese es un punto crucial, ¿no? Entender, y que es una gran diferencia de generaciones también entre nosotros, porque a nosotros nos educaron, nos criaron para reprimir las emociones. Cállate, no llores, no grites, no te enojes, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahora se sabe que las emociones tienen un papel importantísimo en nuestra conexión con la vida, son la vía por la cual logramos esa conexión y estamos Una ventana, apreciando y estamos percibiendo el mundo y la realidad que nos rodea, de la que somos parte. Entonces, aprender ese mundo emocional y saberlo regular, saber qué nos está diciendo, por qué estás triste, por qué estás enojada, cómo lo vas a canalizar, qué te está diciendo del mundo en que estás viviendo. Y creo que ese es un gran reto, porque nosotros no lo aprendimos. Y como no lo aprendimos, no lo estamos sabiendo transmitir, no lo estamos sabiendo enseñar. Es un reto de educación muy Hay bueno. un poco lo que le respondería yo sería, hay muchas formas de poder hacerlo, ¿no? Escribir, ¿no? Hay gente que además se descubre talentosísima. Nombrar las cosas. Nombrar y las escribir cosas es una forma de Es nombrarlo. una forma, ¿no? Hacer ejercicio es otra forma donde uno puede regular estas emociones. Cuidar la alimentación, porque también si tenemos entender una conexión cerebro, Sí, sistema digestivo, que es crucial, porque ahí se regulan neurotransmisores, el caso especial de la serotonina, que tiene mucho que ver con el estado de ánimo y se produce en los intestinos. Entonces, justo. si no tenemos y no Así es. sembramos buenos hábitos alimenticios, si estamos creando niños con comida chatarra, por ejemplo, Sí, qué bueno que ya hay lo citaron. estudios que determinan que si las mamás y de bebés y de niños se alimentan prioritariamente con alimentos de mala calidad nutricional, es muchísimo más alta la probabilidad de que desarrollen problemas como trastorno por déficit de atención, a trastornos del estado de ánimo, la hiperreactividad, todo esto, el oposicionista desafiante. O sea, todas estas etiquetas que estoy totalmente de acuerdo con usted, que decía, no es lo más correcto ponerles etiquetas, y ahí es donde me preocupa precisamente preguntas de algunos de nuestros queridos radioescuchas que dicen que sí es un sociópata, que sí es un psicópata, cuando en realidad están en proceso de desarrollo. Puede haber rasgos, sí,
puede haber rasgos. Sí. Y todos de alguna manera, de alguna forma, precisamente hay ese rasgo porque puede haber una desconexión con la realidad, puede haber una distorsión de la realidad y puede haber una falta de entender el límite y el alcance de algo. No es gratuito que esté aumentando el número de suicidios entre jóvenes e incluso entre niños. Y tiene que ver con el hecho de que no entienden que eso es algo determinante, que ahí sí no hay. Una frase que se estudió, hay un estudio del Instituto Nacional de Psiquiatría de Ramón de la Fuente, que vieron donde los chavos, una respuesta entre jóvenes que han intentado, dicen, es que yo no quería morir, yo quiero dejar de sufrir. Exacto. Pero no entiendo la diferencia. Y esta parte es donde importa mucho esa conexión vital. Entonces, si no tenemos esa conexión, lo más fácil realmente, es decir, es un psicópata, es un sociópata, y cargarles toda la responsabilidad de la violencia y la inseguridad que estamos viviendo cuando ellos están buscando adaptarse y además replicando cosas que tienen a la mano y de la que no estamos teniendo nosotros una conexión para entender eso. Creo que eso es muy importante. Hay una autora, Patricia Frola, habla del síndrome de la pelota parchada, y es parte donde los niños, precisamente como dices, los que son tímidos, introvertidos, grises, pues ahí están, ¿no? En el salón. Lamentablemente los que finalmente están todos los ojos sobre él son el hiperactivo, el que hace cosas, ¿no? Entonces son los niños que de pronto la escuela dice, no, yo ya no puedo contigo, entonces señora, búsquese otra escuela, ¿no? Entonces, hablando de los vínculos, doctora, ¿no? Ahí el niño no hace un vínculo, ¿no? Con su comunidad. Entonces va creando ese resentimiento que dice, pues, soy desechable para todo el mundo. No hay una confianza, que lo vimos en la película, ¿no? O sea, ¿quién me quiere? En el fondo yo creo que sí hay una ausencia de unos papás, ¿no? Y bueno, pues ya se va viendo toda esta situación, ¿no? Pues aquí en la película finalmente el niño sí comete el asesinato, ¿no? Se puede ver claramente, hay un video, ¿no? Que él comete el asesinato y uno dice, bueno, ¿por qué un niño con una familia que lo quiere, un niño con esa apariencia, ¿no? Logra caer en una situación de este tipo? Y justo lo que ahorita les hablaba, de esos 3 pasos, o sea, ya hablábamos de la amígdala, les platico un poquito. La amígdala es una parte que está aquí en la base del cerebro, que regula todas las partes emocionales primitivas. O sea, fue el primer cerebro, eso, así lo entendí, no soy médico, pero yo así lo entendí, ¿no? Es como el cerebro reptiliano, ¿no? Se llama. Y millones de años después de que se formó la amígdala, se formaron los lóbulos frontales, que es la parte que razona. La amígdala lo que hace es reaccionar ante cualquier cosa que yo interpreto como un peligro o como una frustración grande. De manera muy impulsiva, además. Entonces, imaginen, yo me imaginaba, ¿no? Un primate, ¿no? Que eran estos primeros seres que se fueron formando cuando todavía no éramos Homo sapiens. Era como un animalito el primate, como un ratoncito parecía, con garras. Y entonces se le acerca una serpiente gigante, que había serpientes en ese momento enormes, no había dinosaurios, le aparece aquí la serpiente y le respira, y de pronto el animalito abre los ojos. Pues yo, ¿qué hago? Pues o corro o ataco, ¿no? Era lo que la amígdala le permitía responder. Hay básicamente estos 3 tipos de respuesta a la amígdala: ataco, huyo o me paralizo, ¿sí? Entonces, si en un primer momento mi amígdala me hace reaccionar, o sea, ustedes léanse cómo son ustedes papás, cómo eres, tu amígdala cómo te hace responder. Cuando algo te estresa, te irrita, te espanta, te escondes, mejor te haces el que no pasó nada, o te quedas congelado. Los lóbulos frontales, que se formaron millones de años después de la amígdala, son los que nos hacen pensar. Imaginen este ejemplo. Ahorita escuchamos aquí a alguien que dice ¡fuego! ¿No? Y entonces mi amígdala va a decir ¡corre! Pero entonces la amígdala, el lóbulo frontal debe que funciona mejor que el mío. A ver, espera, Miguel. ¿Ves humo? No. ¿Ves llamas? No. ¿Ves gente corriendo? No. Ah, tranquilo, no, o sea, alguien gritó fuego, pero no está pasando el fuego. Ese proceso de detenerme, ¿no? A ver lo que mi amígdala interpretó y lo que mi lóbulo frontal puede hacer, y esto depende de la comunicación. Hay gente que tiene la amígdala muy hiperactiva. ¿Por qué? Porque en su historia personal ha habido una serie de eventos que le hicieron lo que se llama el estrés postraumático,
cuando yo tuve un evento traumático, me deja la amígdala como lista para en cualquier momento estar listo para estar para correr, ¿no? Entonces, si yo hago trabajar bien mis lóbulos frontales, que es lo que hacemos en una terapia, estimular toda la parte de los lóbulos frontales, la conectividad, para que si mi amígdala está muy hiperactiva, yo le digo a mi amígdala, tranquila. Hay métodos como el mindfulness, que la doctora es experta en el campo, que a través de la respiración yo puedo también dominar mi amígdala, ¿no? Entonces, creo que estar muy atento a este tipo de cosas, a partir de ver una serie como esta, nos podemos ir aprendiendo de cómo podemos ser mejores padres, mejores seres humanos, y definitivamente los padres que quieren tener hijos o que tienen hijos, tienen que primero trabajar con ellos. Antes de querer educar a los hijos, tenemos que trabajar con nosotros. Que seamos pues unos adultos más maduros de nuestros hijos, ¿no? Yo les digo a los papás, ¿cuánto tienes? 30, 40, 50, pues bueno, eso es más que 5, 10 o 15. Y necesariamente tendría que ser muy maduro que mi niño y no ponerme como Luca me hizo que mi vida la perdiera. Y no educarlos solamente en la educación, en la inteligencia de conocimiento, sino en la inteligencia emocional, ¿no? Ahí es, creo que en la película algo que también me gusta es cuando una de las policías dice, sí, seguramente él va a ser ahorita, ¿qué nombre le da al chico? Donde él dice que la niña va a la niña va a quedar como víctima. Al chivo expiatorio. Ajá, exactamente, ¿no? Sí, eso es muy fuerte porque de pronto todo parece como que la niña es una víctima, ¿no? Fue la asesinada. Ajá. Sin embargo, ella estuvo molestando y agrediéndolo de una forma tremendísima. Es que aquí todo es muy interesante y no, porque la finalidad una vez más generar medicina psicológica, social, aumentar la reflexión. Hay opciones en que primero hay que hacer un balance sobre cuál es el conocimiento sobre lo que es lo que estamos hablando y qué y cómo que acá el papel fundamental de lo que son las ciencias de desarrollo en el sistema de lo que es la precisamente los lóbulos lo que nos dan es el conocimiento, la conceptualización. Pero intermedio a esto está el sistema límbico, que es el que maneja las emociones. Pongo el mismo que ahora hasta con estas cuestiones de TikTok, ¿qué es lo que sucede cuando está un chimpancé o algo y al lado de él está una cobra? El chimpancé no sabe el efecto que le puede condicionar a morderlo. Y sin embargo, cuando ve que lo está hostigando, de una forma innata, que la agarra, la observa, la ve frente y la desecha. Eso lógicamente no lo podemos hacer porque ya tenemos aquí una integración de lo que nos puede pasar si nos muerde una cobra. Exactamente lo mismo sucede hasta con un gato. Un gato es muy ágil y un gato se puede enfrentar a quien sea, y en un momento dado la velocidad que tiene el gato para arañar es lo que le da el aspecto defensivo. El aspecto de estos programas que estamos llevando a cabo, o esto, es generar efectivamente una reflexión. Porque, ¿por qué tenerle miedo a decir las cosas como son y como es la verdad? Nosotros muchas veces hablamos sobre Alicia, Miguel, Bere, Jaime, en fin, pero mínimo tenemos un nombre y uno o dos apellidos, o hasta dos nombres y dos apellidos. Cuando establecemos una terminología, tenemos que saber cómo la vamos a, entre comillas, interpretar y conceptualizar. Porque si nos basamos a las materias básicas, que es la etimología, y decimos que una persona es psicópata, lógicamente no estamos siendo agresivos ni con el término ni con nada. Porque técnicamente involucraría una enfermedad de origen mental o de causa mental. Un sociópata es exactamente lo mismo. Malo cuando ya lo estamos etiquetando con nombre y apellido, porque ahí sí lógicamente es lo que ahorita están señalando, de que una persona que puede ser víctima en realidad fue la que generó el problema, y por eso es aquí como lo que manejamos en el aspecto biológico. Hay personas que pueden venir conmigo y me pueden decir, oye doctor,
pero ¿por qué me duele la espalda? Sí, si yo técnicamente pues, estoy bien en alimentación, en esto y el otro. Y ver que la conceptualización misma, decir, pues porque tienes una pierna 15 milímetros más larga que la otra. Y alguien puede decir, pero pues eso es normal, ¿no? Todos tenemos una pierna más larga que la otra, sí. o un brazo y esto, dependiendo de la situación en la cual estás tú desarrollándote. Porque si eres una persona de alto nivel competitivo o rendimiento, y lo que a ti te gusta es correr, saltar y hasta levantar pesas, ¿cómo lo vas a hacer equilibrado si tienes una diferencia de 15 milímetros, que son 15 grados, y que al paso de tu vida se va a ir acumulando día tras día un deterioro? Sí. Es exactamente lo mismo a nivel de psicología y de sociología. Estamos hablando ahorita de muchas cosas que nos están bombardeando a nivel de los medios de comunicación, y cuántas veces hemos picado piedra. Y qué bueno que citaste a Ramón de la Fuente, en el sentido de decir, tú eres una persona que vas a tener una proyección ante un grupo, vamos a llamarle vulnerable, o que está en formación. Sí, ¿dónde está tu examen psicológico, psicométrico, del polígrafo, de confianza y el antidoping? Y que mucha gente se espanta de esto. Y es para decir, ¿por qué lo tenemos que hacer? Porque lo que esa persona emita como transmisor, otra persona lo va a agarrar como receptor, y no sabemos si su integridad está en equilibrio, porque en esta vida no hay ni lo bueno ni lo malo, ni lo práctico ni lo impráctico, porque depende del lugar en donde te estás desarrollando. Para mí es una situación muy interesante, porque cuando me dicen las personas, oiga doctor, es que regresé y tengo estos estudios, pero en un principio me sentí bien, pero ya no me siento bien. Lógicamente el tratamiento es nada más de prueba para saber afinar mi diagnóstico. Es exactamente lo que sucede en los niños, porque cuántas veces incidimos en el niño, en los papás, y hasta voy a citar ahorita un ejemplo breve, pero muchas veces no sabemos cuál es el núcleo de amistades más cercano de los niños, y que lo que hacemos tú en dos, tú en dos, tú en uno, 5, yo como una mala influencia para una persona, puedo ser +5 o -5. Y lógicamente lo que hacemos aquí a nivel de fortalecer un tratamiento, otra persona no lo echa afuera. De decir, bajaste de peso, sí. Ah, pero es que ya regresó mi compa de Monterrey. Y con él ahora nos vamos al fútbol y nos echamos unas chelas y nos echamos. Lo que te costó bajar de peso 4 o 5 meses, lo recuperaste en un mes. Y como adulto, ahora imagínate. Por eso pongo ese ejemplo práctico. O en una ocasión que tuve la oportunidad de tratar a una persona que no es más que un garbanzo de a libra, porque tuvo un problema muy importante de columna, menor a 20 años, y que daba uno las indicaciones, y que pasaba y le decía a la enfermera, oye, disculpa, ¿y dónde están los resultados de los exámenes de laboratorio? Ah, es que el paciente no se deja tomar las muestras. ¿Por qué? Hasta que no llegue su novia. Para Ripley, ¿eh? Adultos, y yo decía, sí, oye, ¿cómo que la novia? ¿Y qué tiene que ver la novia? ¿Que es enfermera o qué? Seguridad. Porque llegaba y decía, no, es que si no está ella, yo no sé qué es lo que me van a hacer. Momento, uno podía tomarlo a juego, pero el primero afectado era yo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tenía un vínculo de comunicación adecuado con él, y saberle, entre comillas, proyectar que lo que yo estaba indicando era para afinar tratamientos. Y que lógicamente casi le decía, mira, antes de entrar contigo, lo que es también la psicología inversa. ¿A dónde va? Me avisas cuando llegue tu novia. Doctor, ya está mi novia aquí. Llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? Buen día, bueno, vente, vamos a tomarnos un café. Y se me quedaba viendo el paciente y me decía, ¿a dónde va? Pues a tomar un café con tu novia. Y me dice, ¿pero por qué? Si es mi novia. Le digo, ya sé que es tu novia, pero voy a platicar con ella cuál van a ser los alcances del tratamiento,
si va a estar para supervisarlos o no, en lugar de generar un conflicto. Genial. ¿Sí? Y técnicamente casi me decía, no, pero es que también me tiene que informar a mí, o te informo a ti o le informo a tú. ¿Sí? Oiga, doctor, sí, porque lo mencionó en este contexto y hay una inquietud entre nuestros radioescuchas de entender, pregunta Félix, ¿podría mencionar la diferencia de psicópata y sociópata? Y creo que es importante porque, por ejemplo, Ángeles Morenos dice, la violencia digital causa muchos daños y de inseguridad, y ella afirma, sí, es un psicópata. Y en el caso de Mariana Moreno, también ella nos predice, entonces la falta de valores y crianza es un factor importante o determinante para que se desarrolle un sociópata. ¿Qué dirían, doctores, respecto a esta parte de la diferenciación? Y si a su juicio dirían que ese niño en la serie es uno u otro. No, Creo que es muy importante, como habíamos ¿no? dicho hace Al rato, principio. a un niño y a un adolescente nunca les ponemos una etiqueta. A veces lo nombramos como una forma de entender, rasgo, ¿no? y de entender, o sea, para entender qué es lo que está pasando en este momento de la vida de la persona, tiene estas características y tiene estos rasgos de personalidad, ¿no? Que pueden ser, no sé, neurosis, puede ser depresión, puede ser maníaco. tenemos que partir de algo para poder entender lo que está pasando en este momento. Pero esto no determina que este niño o este adolescente ya siempre va a ser así. Adolescentes. Cuando eres un adulto, ya hay una serie de estructuras. Imagínense que construyen una casa. Y de pronto esa casa yo le pongo unos cimientos. ¿Han oído hablar de esto? De que, los cimientos y los muros de carga y no sé qué. Si yo de pronto pongo una cantidad de peso en donde yo no puse los cimientos para sostener 3 pisos, ¿qué va a pasar? Se me va a venir acá abajo. Porque ya hay una estructura que determina que esta casa máximo puede tener 2 pisos o 3 pisos según lo que yo puse en los cimientos. Bueno, la personalidad es igual. Tenemos una estructura de donde vamos a ir construyendo cosas de nuestra forma de ser hacia adelante. Entonces, para poder entender algunas características de nuestra forma de ser, se han hecho estas como diagnósticos, ¿no? En donde, por ejemplo, un sociópata tiene que ver con una persona que aprende a romper las reglas o se acostumbra o disfruta de infringir la ley, burlarse de otros, tener poder a través del abuso y del exceso de ruptura de límites. Y es una cuestión que es como social porque lo aprendió, ¿no? La educación, la cultura en la que vive, lo que se normaliza en su sociedad, hace que esta persona vea que, bueno, fumar chelas a los 10 años, pues, eso es de machines, eso está bien, ¿no? El sociópata es una persona que tiene una condición biológica que va a llevarlo a tener un comportamiento de ruptura de leyes, de crueldad, de abuso, de infringir la autoridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia básica? Uno es como aprendido y el otro es algo que en mis neuronas, en mis neurotransmisores, hay condiciones que me van a llevar a tener este tipo de comportamientos. Pero aún así, el contexto importa. A mí yo me quisiera referir, claro, y les invito a que vean los trabajos de la doctora Feggy Ostrowski, que ha estudiado a los principales criminales en este país. Y lo que he encontrado es que sí, efectivamente, se llegan a dar alteraciones en la estructura de ciertas partes del cerebro, pero la gran mayoría, si no es que la totalidad, han venido transitando por eventos adversos durante su desarrollo. Han sido sujetos de abuso, han ellos mismos experimentado la violencia, sea porque se les también de manera vicaria, que se dice es cuando la ven de manera indirecta, pero está ahí. Cuando se les reclama que ellos mismos desarrollen esa crueldad, o cuando ellos mismos la están experimentando. Sí, porque eso me ahí identifico efectivamente con el violento o me identifico con el sometido. Exactamente. Sí, porque exactamente se está generando ese sentido de identificaciones, de identidad. Exacto. Y si se están viviendo entornos violentos, agresivos e indiferentes, ausentes, todo esto va a venir impactando ese desarrollo. Ahora, hay algo bien interesante que se llama la sublimación emocionalmente hablando. Es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, se dice, yo no lo afirmo, que algunos médicos tienen rasgos sociopáticos, ¿no? ¿Por qué? Para que una persona pueda agarrar un bisturí, enterrarlo y abrirle la panza a alguien y luego sacar estas cosas, ¿no? Se necesita como una frialdad, una
posibilidad de no decir, ay, le va a doler, ay, no, pobrecito, ay, no. Claro, Y entonces, pero sublimarlo es cuando en lugar canalizado, de ir a enterrarle el favor cuchillo a mi vecino porque me cayó gordo, esa es otra mejor cosa le entierro el distinta. cuchillo al señor que tiene un tumor, un trauma, y Se lo lo voy a saca. curar. Y entonces esto hace un cambio Una diferencia absoluto, radical, ¿no? claro. En donde este impulso que sí lo tengo, sí soy así, sí está esta parte como de gozar o de sentir No cualquiera lo hace. facilidad No para cualquiera poder lo hace, abrirle la claro. panza a alguien, ¿no? Sí, O claro. un brazo roto, ¿no? Y entonces después jalarlo y enderezárselo. Toda esta parte que requiere como de un Frialdad, carácter, una ¿no? capacidad. Un temperamento para atreverte a hacerlo. Hay quien lo lleva a la parte constructiva y hay quien lo lleva a la parte destructiva. Los Claro. médicos tienen esta Tiene parte que ver ese entorno. de esta cualidad, ¿no? Aquí acabas de señalar algo, es como dependiendo también, y insisto, todo esto es multifactorial y Sí. lógicamente se tiene que llegar a manejar un equilibrio. De una o de otra forma nosotros nos vamos formando de acuerdo a la capacidad que podemos también tener, y aquí por obvias razones de tiempo no se maneja la genética, epigenética, en fin. ¿Cuántos de los compañeros en un momento cuando íbamos a tomar una especialidad decíamos, ¿y tú qué especialidad vas a tomar? Yo voy a ser radiólogo. ¿Por qué? Porque no hago guardias y no voy a ver sangre. ¿Sí? Sí. Es lógicamente raro. Y en Exacto. cambio muchos de nosotros, como bien lo dices, los que nos dedicamos a Porque la no van a cirugía, tener claro, porque no van a tener contacto con el paciente. Sí. ¿Y cuál es la circunstancia, por ejemplo, para los que somos cirujanos? Antiguamente un profesor nos decía, el máximo placer que puede tener uno como cirujano es cuando estás operando. ¿Y por qué es un placer? Porque tú, lógicamente, todos tus sentidos deben de estar puestos en lo que vas a ejecutar. Porque cualquier cosa que pueda pasar va a repercutir en favor o en contra de esa persona. Claro. Y lo señalaste hasta ahorita con lo de las fracturas o algo. Porque cuando nosotros vemos que una persona está sufriendo por una situación de dolor y realizas las maniobras adecuadas para solucionar esa fractura, esa luxación o lo que sea, la repercusión o la satisfacción que en un momento dado motive en nosotros, eso no se paga con nada. Y es lo que lógicamente muchas veces en ciertos aspectos en formación actualmente consideramos, es como si ahorita me dijeras, ¿tú te consideras sociópata? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy en favor de las dinámicas que estamos viviendo como país o como nación. Y eso quiere decir que yo lo puedo aceptar, entre comillas, ¿sí? Pero no en un momento dado para llevarlo a mi práctica diaria. Porque cuando estoy viendo, por ejemplo, en mi especialidad, que antes era algo irreverente, ver a una persona que llevaba a su hijo en motocicleta a su escuela o lo que tú quieras, sin un casco, sin una medida de protección, etcétera, etcétera, y sin seguir los lineamientos de las reglas de vialidad, eso se me hacía un crimen en potencia. Y ahora que no nada más veo al papá, sino también veo a la mamá y al niño con las mochilonas atrás, y en ocasiones a la mamá con 3 niños al frente, y digo, hasta que no pase algo, va a entender la gente. Y como dice el dicho, voy a esperar a que suceda algo para no, entre comillas, encauzar a esa persona Claro. de lo que está condicionando. Es que Ernesto, aquí no pasa nada hasta que pasa. Claro, ese es el problema de no aprender a decir las cosas con su nombre y sus apellidos. Sí. Lógicamente este programa es muy interesante y el tema de hoy, porque en un inicio hasta inclusive decía, ¿por qué el tema y el nombre? Porque efectivamente es un espejo lo que están viviendo nuestros adolescentes y que están en la etapa de sándwich, vamos a llamarlo así, porque ya pasaron, como antes se hablaba, de la primera y segunda infancia, están en el limbo, pero después lo que se haga o no se haga va a traducir en sus etapas mayores. Y doctores, y de este tránsito, una de las grandes preocupaciones es el tema, y que lo trata de una manera también preocupante y compleja la serie, es el tema de la construcción o el tema de la sexualidad. Permítanme, por favor, dar paso a estas preguntas. Por ejemplo, Carol dice, doctores, ¿cómo podemos decirle a mis hijos y educarlos a ser hombres íntegros y no que se conviertan en machitos
que hoy en día están de moda. Gracias y felicidades por tocar estos temas. Eso pregunta Carol en relación a sus hijos, en tanto que Annette dice, doctor, con mi hijo, con mi hija, está en la plena adolescencia y en el descubrimiento de su sexualidad. ¿Cuándo o cómo hablarle de sexualidad para que se dé a respetar? Porque se viste demasiado provocativa y dice que así le gusta a los chicos, pero quiero que la quieran por lo que es y no por cómo se ve. ¿Ahí qué puedo hacer para evitarle cosas graves y más en las situaciones que vivimos? Gracias y felicidades por sus excelentes temas, ponentes y programas. Muchas gracias, Annette, a ti. ¿Qué le dirían, doctores? Pues mira, el primero, al segundo me gustaría que Vera lo hablara, que ya es más expuesto en ese tema, pero el primero, hay algo que se llama masculinidades. Ya nos habla de la masculinidad, ¿no? Antiguamente masculino era el bigotón de pistolas y bien macho, ¿no? Hoy hablamos de masculinidades. Y cada hombre somos un referente para convertirnos en ese hombre masculino, ¿no? O sea, hoy la forma en como yo beso a mi hijo y que mi hijo vea que yo lo beso es mi forma de transmitirle y enseñarle mi masculinidad con esta ternura, ¿no? Que puede ser totalmente diferente a la de mi mujer, por ejemplo, ¿no? Creo que durante muchos años tratamos de encasillar y encuadrar en un espacio muy pequeño la personalidad y la forma de ser. Entonces creo que tendríamos que ser como muy libres en ese sentido. Yo no me metería en ese cajoncito de qué es masculino, qué es femenino, porque hoy en psicoanálisis hablamos, por ejemplo, de la función paterna y la función materna, y se dice que tanto hombres como mujeres deberíamos ser función paterna y función materna, refiriéndonos a lo paterno como fíjate, hace rato hablaba un poquito de cómo los niños de pronto compiten. Entre los 3 y los 6 años es el momento donde un niño tiene que aprender a competir y a compartir, y es el momento también en donde los niños van integrando lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y esta masculinidad antigua de la violencia, de la rigidez en cuanto a mitigar nuestras emociones, eso no es ser masculino. Yo no me atrevería a decir esto es ser masculino, porque es un constructo que lo vamos haciendo entre todos, ¿no? Hoy lo que ustedes ven como un hombre que soy, eso es parte de mi expresión de la masculinidad, y habrá quien la pueda tomar y quiera parecerse a mí, y habrá otras masculinidades que podrían ser igualmente válidas. Aquí es un término interesante, perdón, porque es manejar también el sentido del vocablo de lo que son los roles. Uh-huh. ¿Es el rol masculino o femenino? Uh-huh. Y lógicamente cómo va a influir en una persona, sí, independientemente de lo que va a ser modificable por su medio ambiente o su entorno. Hace días hasta escuchaba en un programa a una persona que estaba proyectando o presentando un libro de decir por qué lloré cuando descubrí que mi hijo era homosexual. Okay. Y es muy interesante la dinámica de esa autora, porque lógicamente es la madre de esta persona que después lógicamente lo aceptó dentro de lo que es su sexualidad, porque es la expresión como tal de su sexo. Y hasta me llamó la atención porque una de las gentes que estaba en el foro decía, es que yo como me crié en puro entorno en donde había puras niñas y mis tías, por eso yo no secreté testosterona. Y entonces por eso al tener yo muchos estrógenos buscaba una causa, vamos a llamarle hormonal, a lo que podían ser sus tendencias. Y me llamó la atención porque después hasta por eso esto está perfectamente bien documentado en los temas y que a todos nos hace prepararnos en el mismo de conceptualizar el decir, no, pues entonces como yo me crié con puros primos varones y mis tíos y mi abuelo, pues yo por eso soy macho de Jalisco, que nada más me falta mi caballo y lógicamente mis espuelas y todo para expresar eso. No es así. Tenemos que llegar y los aspectos, siempre lo hemos señalado aquí, lo barato cuesta caro, sí, y lo sencillo siempre se vuelve complicado. Y en este caso, por ejemplo, doctora, para la chica que dice cómo decirle si hay una tendencia de que haya una hipersexualización desde tan chica. Bueno, habría que ver aquí la edad que tiene la chica, si está en la adolescencia es normal que quiera andar en minifalda o en top, claro, ¿no? Y yo ahí le cuestionaría tal vez el hecho qué tan informada, cómo le hablaron sus padres de sexualidad, ¿no? A la mamá.
qué conceptos tiene, porque a veces empezamos a etiquetar. Ay, mira cómo te estás vistiendo, van a pensar que eres una zorra, ¿no? En cambio, el lenguaje es crucial. El lenguaje es crucial. Lenguaje. Más bien, darle herramientas, ¿no? O sea, lógicamente es como decir, bueno, en la noche sí te pondrías en riesgo si tú te vas solita vestida así, pero si se va con su par de amigas y todas van vestidas igual, o sea, en primera no tendrían por qué faltarle al respeto, ¿no? De acuerdo. Y ahí son valores, o sea, si vemos en Europa, ¿no? Es diferente cómo se maneja la sexualidad aquí en México. Mi hija me decía cuando iba, mamá, es que allá puedo salir en short y nadie me dice nada, o en top, y no se te quedan viendo morbosamente, ¿no? No, hasta sin ropa de la cintura para arriba. Sí, y no pasa nada, porque son más abiertos. Y aquí, ¿no? Es así como lo prohibido, mejor no hables de ese tema. Digo, ya se está viendo como mayor apertura. Los aspectos culturales, ¿no? Ajá, sí, exacto. Esto, pues, remitirnos un poco a la serie y a la parte ya final, que ya sé que ya concluimos. Me parece que un mensaje claro es, tenemos que acercarnos más a los muchachos, conocerlos, estar abiertos a identificar en qué están metidos y no ser juzgones. Estos papás juzgones, espantados, lo único que generan es que el hijo se asuste y se aleje. O y se igual refuercen esa o regula esa conducta. rebeldía, Sí. claro, ¿No te ese gusta? sentido de a mí, ahora yo lo hago con más razón, ¿no? Justo, Y es justo. comprensible. Es Y comprensible. queremos invitarlos a que, abusamos, doctor, aquí. Adelante, es lo que te iba a decir, que si no hay más preguntas, pasamos Dos a rápidamente. dos rápidas Ok. y pasamos a lo que... Básicamente, Reina Lorenz Gómez dice, excelente tema, gracias por compartir diferentes puntos de vista, porque eso enriquece mucho más la conversación. Qué bendición verlos interactuar juntos, Mike y Bere. Un saludo para todos desde Aguascalientes y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Reina. Dice Sonia, doctores, aprovechando que está el doctor Kleiman, ¿se pueden evitar los malestares de la menopausia para que mis hijos no lo vivan conmigo? Por supuesto. ¿Cómo explicarles y que nos entendamos tanto ellos como nosotros? Felicidades, Sonia. Y Sandy también pregunta, doctores, ¿es normal que mis hijos sean rebeldes? ¿Hasta cuándo sí es aceptable y cuándo ya está fuera de los límites? Tema de los límites, tema de las condiciones emocionales entre padres e hijos. Creo que con esto si nos regalan una para nuestros radioescuchas. Para cerrar y luego para cerrar. Con el adolescente no podemos entrar así en el autoritarismo, con ellos hay que negociar y como dijo Miguel Ángel, ¿no? A ver, escucharlos, qué es lo que quieren. También nosotros como papás hay cosas que les vamos a tener que decir, mira, esto es así porque es lo que te va a hacer bien y pues se tienen que... Hace tiempo les hablaba de aquí del RCAC. Ah, sí. RCAC Ajá. es un acróstico que todo padre, toda persona deberíamos de ocupar el RCAC. R significa respeto. Con un adolescente agresivo, no agresivo, rebelde, no rebelde, lo primero que tengo que hacer es ser respetuoso. Sea comunicarme asertivamente. ¿Qué es comunicarme asertivamente? Defiendo mis derechos sin faltar el respeto a tus derechos. Y la C final quiere decir confianza. Si yo soy respetuoso y me comunico asertivamente, generalmente voy a provocar confianza. Si mi hijo me tiene confianza es que hice una buena chamba. Si mi hijo no me tiene confianza, pues tengo que ahí, sugiero que vayas a terapia y estudies, investigues para ver cómo hacerlo. Claro, Sí, claro. formarnos, es que realmente sí, ahora existe la noción del concepto de escuela para padres. Así De veras es. que tenemos que aprender mucho y vale la pena hacerlo porque estamos construyendo las próximas generaciones, estamos aportando, estamos también siendo retroalimentados por ellos y hay una gran responsabilidad en ese sentido, yo creo. Y creo que partir de criminalizar y de estigmatizar a jóvenes por conductas que son parte de su forma de adaptación, en eso estamos retroalimentando ciclos de violencia Así es. en lugar de ver cuáles son las causas que nos están llevando a eso Exactamente. e interactuar de una forma, como claramente dicen, más asertiva. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues finalmente invitarlos a que se inscriban a nuestra revista. Iscalti tiene una revista que se llama Iscaltips, que son tips muy breves, muy rápidos, ¿no? Tenemos una sección que es la Cueva del Clan, que viene con una saga. Enrique Cervantes, que es el coordinador, el director de Prodefensa, escribe padrísimo y está dando una serie de consejos y tips para que los niños no sean víctimas del bullying, ¿no?
y pone situaciones muy interesantes de qué va sucediendo en los diferentes personajes, el observador, el que amenaza, el que es líder, y el mes de mayo, 1 de mayo, sale nuestra revista. Síganos en Facebook, tenemos ahí la revista, la estamos publicando en nuestras redes sociales, y también vamos a hablar sobre el 10 de mayo, ¿no? Que es, el tema es el burnout materno. ¿Cómo es? ¿Qué sucede? ¿Por qué se da el burnout materno? Entonces, si pueden, inscríbanse, léanos y recomiéndenos, por favor. Muchas gracias. Pasamos al sus video. datos. Vamos al video. A los datos, al video. Y ya si quieren despidan el programa y ahorita ya salida lo pongo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque ya estamos sobre el tiempo. Sí. Y pues ¿algo más, sí. Alice? Yo nada más diría que lo principal es expresarles nuestro amor a nuestros hijos, esa cercanía, esa disposición a entenderlos, a estar en conectos, alimentar eso, nutrir eso es lo que nos va a ayudar muchísimo a afrontar estos tiempos tan difíciles. Muy bien, Ernesto. Ahora que está tan de boga y para muchos que profesamos la religión católica, la situación del deceso del Papa, hay un video muy interesante cuando él estaba en una reunión y rompiendo todos los círculos de seguridad, se le acerca a un niño y lo ve, lo abraza, no sabe ni cómo actuar y después lo suelta, vamos a llamarle. El niño en el video recorre la situación por la parte posterior, se corta la escena y lo han de haber dicho salte. Punto número 1. ¿Cómo es tan importante la identificación de este grupo de edad? Porque posteriormente se demostró que ese niño tenía autismo. Punto número 2, ¿cómo rompió todos los círculos de seguridad? Y la frase que emitió el Papa de decir, este es un niño en libertad, irreverente, pero en libertad. Y me hace reflexionar si yo realmente soy una persona libre. Es exactamente lo mismo que fomentamos en este programa. Siempre la reflexión y para concluir lo que mencionaste. Si yo quiero respeto para mi persona, para mi familia, para mi sociedad, para mi país, tengo que pagar con la misma moneda. Sí. Y en ese sentido es el respeto, en base a una comunicación directa. Bueno, pues el tiempo es implacable. Y pues quiero agradecer en nombre de nosotros, del elenco, de Sai que está atrás de bambalinas, de cámaras, pues su presencia muy, muy valiosa y en reconocimiento, pues su pequeño reconocimiento. Bere, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues la semana que entra es 1 de mayo, se va a retransmitir uno de nuestros programas porque no está abierto el espacio. Y nos vemos hasta el 8. Hay día de trabajo y lo vamos a celebrar sin trabajo. Muchas gracias, queridos radioescuchas, por estar presentes. Gracias. Los datos han estado apareciendo. Sus datos han estado apareciendo. También teléfonos, por favor pónganse en contacto con ellos. Claro. Y pues nada más me resta desearles que sigan pasando un buen día, un mejor fin de semana. No, y busquen a las personas profesionales en cada aspecto que hay que reconocer no podamos manejar. Así es. Muchas gracias. ¿Ya estamos listos para nuestro próximo Escaltips del mes de mayo? Acompañar y guiar no solo implica transmitir valores, corregir conductas o sostener con firmeza el mundo emocional de nuestros hijos. También es reconocer que los conflictos, propios y ajenos, requieren ser mirados con sensibilidad, profundidad y humanidad. ¿Y qué mejor momento para reflexionar sobre esto que en el mes que celebramos el Día de las Madres? Una fecha que nos invita a honrar a quienes, con amor, acompañan, contienen y enseñan desde el ejemplo. Así, este mes, en la sección La Cueva del Clan,
Con el artículo De la teoría a la acción, estrategias de intervención, cerramos la propuesta de Prodefensa de un enfoque integral en la intervención de conflictos, proponiendo una intervención que va más allá de solo etiquetar, sino reconoce a víctimas, victimarios y observadores como figuras clave, con necesidades emocionales y sociales específicas. A través de estrategias concretas, empatía, autodisciplina, liderazgo positivo y acción colectiva, se busca transformar las dinámicas de poder y pertenencia. Incluir a todos los actores no solo repara el daño, reconstruye vínculos, promueve la justicia relacional y asegura una intervención profunda, justa y sostenida en el tiempo. El artículo de este mes: Burnout materno, cuando la maternidad agota y cómo recuperarte. Nos señala que amar no siempre alcanza. La maternidad también agota y muchas mujeres lo viven en silencio. Este artículo rompe los mitos de la madre perfecta. Visualiza el agotamiento materno como una realidad urgente. No se trata de ser menos madre, sino de cuidar la salud mental, reconectar con una misma y pedir ayuda sin culpa, porque maternar también debería incluir descansar, poner límites y recordar que una madre real es más valiosa que cualquier ideal. Transformemos la experiencia de criar en una práctica consciente, donde el cuidado no se limite al deber, sino que se expanda al vínculo, al cuerpo, a la mente y al bienestar personal y colectivo. Busca en nuestras redes la publicación de nuestro ISCALTips a partir de este 1 de mayo. ISCALTI significa crecer. Crece con nosotros. Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.